Buen día. El día de hoy estaremos hablando del tema de simulación de un proceso productivo que pertenece a una de las materias de especialidad de la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales. En primera instancia, daremos una introducción al tema, posteriormente explicaremos qué es una simulación, veremos algunos conceptos básicos para mejor comprensión y por consiguiente mencionaremos cuáles son los objetivos de una simulación y finalmente llevaremos en práctica el desarrollo de un caso práctico de un proceso. Para entrar en contexto, es importante que recordemos que en el tema de la tecnología se ha desarrollado de una manera acelerada en el transcurso del tiempo. Esto se ha convertido en una parte fundamental para la vida cotidiana y para el desarrollo educacional como profesional. Para este último, la tecnología ha tenido un gran impacto en la toma de decisiones, debido a que nos aporta herramientas que nos facilitan el análisis de datos en la simulación. Pero, ¿qué es la simulación? Es recrear un sistema o imitar una realidad que se asemeje tanto a ella sin necesidad de serla, con el fin de estimar cuál sería su desempeño real, de tal manera que podamos observar y analizar diferentes escenarios que nos permitan obtener el mejor resultado y por lo consiguiente tomar la decisión adecuada en cuanto a las modificaciones en nuestros procesos, sin tener que recurrir a paros de líneas o desperdicios de productos. Para ello, debemos de considerar los eventos discretos, es decir, que la simulación sea de tiempo continuo y que tenga un control en las variables del tiempo que permita avanzar a intervalos variables. Esto en función de la planificación de ocurrencia de tales eventos a un tiempo futuro. Dicho esto, el sistema se entiende como una colección de entidades relacionadas, cada una de las cuales se caracteriza por atributos o características que pueden ser relacionadas entre sí. Esta se encarga de identificar las variables y el impacto de lo que se desea alcanzar. Las variables son fenómenos de la naturaleza que pueden tomar valores. Además, permite conocer cómo funciona el sistema a partir de la identificación de las más relevantes y la relación que existen entre ellas. La simulación de un proceso es una técnica para llevar a cabo experimentos, es decir, implica la prueba de valores específicos de las variables de decisión en el modelo y la observación del impacto con las variables de salida. Una simulación describe o predice las características de un sistema dado bajo circunstancias diferentes. Aquí algo que debemos resaltar, solamente se requiere realizar un análisis o un estudio cuando los problemas a analizar son muy complejos. Para ello, debemos considerar los eventos discretos, es decir, que la simulación sea de tiempo continuo y que tenga un control en las variables del tiempo que permita avanzar a intervalos variables. Esto en función de la planificación de ocurrencia a un tiempo futuro. Dicho esto, el sistema se entiende como una colección de entidades relacionadas, cada una de las cuales se caracteriza por atributos o características que pueden ser relacionadas entre sí. Esta se encarga de identificar las variables y el impacto de lo que se desea alcanzar. Las variables son fenómenos de la naturaleza que pueden tomar valores. Además, permite conocer cómo funciona el sistema a partir de la identificación
de las más relevantes y la relación que existe entre ellas. La simulación de un proceso es una técnica para llevar a cabo experimentos, es decir, implica la prueba de valores específicos de las variables de decisión en el modelo y la observación del impacto en las variables de salida. Una simulación describe o predice las características de un sistema dado bajo circunstancias diferentes. Aquí algo que debemos hacer énfasis. Solamente se requiere cuando los problemas a analizar son muy complejos para tratarlos mediante modelos analíticos o por técnicas numéricas de optimización. Dicho esto, los objetivos de la simulación sirven para analizar los procesos actuales, es decir, hacer mejoras y optimización, y procesos futuros, ya sea para anticipación de soluciones, con el fin de obtener el diseño más eficiente con diferentes objetivos: optimización de recursos, evaluación de alternativas de diseño de los procesos para mejorar las condiciones de operaciones relevantes del sistema. ¿Qué ventaja nos ofrece la simulación? Pues definitivamente mejorar nuestros conocimientos del proceso bajo análisis. Al momento de analizar nuestros procesos nos damos cuenta de variables que no habíamos considerado en su momento. Y esto nos permite generar modelos bajo diferentes escenarios con sus diferentes variables. Y por lo tanto, ahorramos costos al realizar un estudio de simulación. Por lo contrario, tendríamos que realizar diferentes cambios dentro de los procesos reales. ¿Qué desventajas observamos con la simulación? Pues no son muchas, pero nosotros consideramos unas. Como previamente mencionamos, el estudio de simulación solo se debe utilizar en casos de estudios relevantes o críticos. De lo contrario, se convierte en costoso. Por otro lado, para realizar un buen estudio se requiere de una gran inversión de tiempo. Es por ello que lo consideramos una desventaja, ya que en la actualidad el tiempo es una de nuestras limitaciones en nuestro desarrollo laboral. Aquí observamos varias plataformas de simulación, pero para fines prácticos del estudio de simulación, nosotros utilizamos el software de ProModel por las características y variables del caso de estudio. ¿Qué es ProModel? Es una de las plataformas más utilizadas en el mercado y cuenta con herramientas integrales que nos permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, servicios, call centers, manejo de materiales, etc. Y por lo consiguiente, el analista puede alcanzar resultados más eficientes y certeros respecto a las decisiones a tomar dentro de un proceso productivo. ¿Qué beneficios obtenemos al implementar ProModel? Absolutamente obtenemos una optimización plenamente integrada, la creación de modelos sencillos, rápidos, flexibles. Y en cuestión de los materiales, manejamos elementos de logística, manejo de materiales y podemos incluir operaciones, llámense conveyors, grúas viajeras, montacargas, operadores, etcétera, un sinfín de elementos. Y con una característica interesante que la que incluye la plataforma es que podremos importar de cualquier herramienta de diseño, ya llámese AutoCAD, SolidWorks, toda la información que nosotros
hayamos realizado en esas plataformas de diseño. También podemos implementar o podemos colocar o importar una fotografía de nuestro proceso para asemejarlo y que sea más real posible. Continuando con el tema de simulación de un proceso productivo, vamos a revisar un ejemplo de aplicación utilizando un software denominado ProModel para simular el proceso de pelletizado de plástico. Acá podemos observar en la imagen el proceso de manera gráfica, donde observamos que entran los materiales, los cuales llevan un proceso de limpieza para posteriormente pasar a la etapa de molienda, donde se obtienen eh, eh, los, eh, las partes más chicas del material plástico, se mezclan con nuevos ingredientes, con nuevos materiales, con aditivos, dependiendo de las características físicas y mecánicas que nos requiere el cliente. Posteriormente se lleva a cabo el proceso de mezclado de manera homogénea que garantice una mezcla uniforme, y una vez logrado esto podemos pasar a la etapa de extrusión, en donde a través de presión y temperatura se obtienen los productos denominados pellets, que podemos ver aquí en la imagen, los cuales pueden presentar distintas características físicas, mecánicas, dependiendo de lo que el cliente requiera, de sus especificaciones y requerimientos especiales. Nosotros vamos a hacer la simulación de un proceso productivo, iniciando desde la mezcla, el pesado y mezcla de los materiales hasta la obtención del producto final, que sería el pellet empacado. Para ello vamos a llevar a cabo una serie de pasos que vienen indicados en los procesos de simulación, que nacen desde la definición e identificación del proceso a simular. Una vez que tenemos identificado el proceso que vamos a simular, tenemos que recabar información correspondiente al proceso. Tenemos que generar un primer modelo preliminar, hacer una evaluación de ese modelo preliminar, hacer las correcciones y modificaciones correspondientes para finalmente tener un primer modelo propuesto. Bien, para el primer paso consiste en definir el modelo, y en esta etapa es muy importante tomar en consideración que el modelo a simular debe tener un inicio y debe tener un fin, debe estar delimitado, tener un alcance. Normalmente podemos simular todo un proceso productivo o solamente simular una parte de ese proceso que sea de nuestro interés, teniendo en consideración que entre más amplio sea el proceso, va a requerir más tiempo, va a requerir más recursos, mayor tiempo de programación, por mencionar algunos casos. Es muy común que al definir el modelo, este sea específico de un área en particular, en donde tenemos algún punto a mejorar, de tal manera que se focalicen los esfuerzos en esa área. En este caso, en la imagen podemos observar el proceso del pelletizado. Al fondo vemos el área de pesado, en la parte superior tenemos el área de mezclado, en la parte baja tenemos el equipo de pelletizado y extrusión, y por último el secado y almacenado. Bien, pues este es el ejemplo que vamos a trabajar. Vamos a ir viendo etapa por etapa cómo vamos avanzando con el modelo, iniciando desde la recolección de los datos. Aquí en pantalla tenemos una lista de las operaciones que se llevan a cabo al realizar el proceso.
La primera actividad que ustedes observan consiste en agregar los distintos ingredientes, las distintas combinaciones de materiales, dependiendo del producto que queramos obtener. Cabe resaltar que entonces vamos a tener una serie de productos a agregar en distintas proporciones a la mezcla, dependiendo de los clientes. Se agregan aditivos que le dan características especificadas y requeridas al producto. Es que se hace la mezcla, un montacarga se lleva el material, en este caso, del área de pesado al área de almacén temporal, donde va a esperar para su mezclado. Se mueve al área, aquí tenemos los tiempos del recorrido, también una grúa levanta ese contenedor para llevarlo a la mezcladora. En la mezcladora se lleva a cabo el proceso dicho durante un tiempo determinado, que aquí lo tenemos, para posteriormente extruirse, empacarse y almacenarse. De tal manera que aquí tenemos todos los pasos que se llevan a cabo en este proceso. También podemos observar que tomamos varias muestras, en este caso son 10, pero puede variar. Estas 10 muestras son una muestra piloto, que normalmente se utiliza para tener un aproximado o un estimado de los tiempos, y utilizando ya estos datos podemos calcular el tamaño de la muestra que nos genere un nivel de confianza aceptable, alrededor del 95%, teniendo en entendido que en algunas ocasiones se pudiera dar el caso que sean demasiadas muestras las que se tengan que tomar y el proceso no nos lo permita por las condiciones, por el tiempo y los recursos necesarios, por lo que si está en nuestras manos el alcanzar el tamaño de muestra para el nivel de confianza deseado, sería lo más recomendable. En dado caso de que no, pues tendremos que trabajar con los tiempos que podamos obtener. En particular, en este ejemplo vamos a trabajar con 10 lecturas, pero es importante que quede claro que debemos calcular un tamaño de muestra dependiendo del nivel de confianza deseado. A mayor variación que tengamos de los tiempos, mayor tamaño de muestra vamos a tener. Muy bien, teniendo ya los tiempos, vamos a pasar a la siguiente etapa dentro de nuestro programa de simulación denominado ProModel, donde el programa nos pide que vayamos agregando los distintos elementos que tiene este sistema que vamos a modelar. Lo primero que agregamos pues es la imagen del lugar donde se lleva a cabo el proceso. Esta imagen puede ser una fotografía, puede ser un plano diseñado en cualquier software de CAD, en 3D, en 2D, dependiendo de lo que tengamos disponible. Posteriormente tenemos que iniciar con la definición de los elementos que integran el sistema. Un primer elemento importante a definir son los lugares donde se llevan a cabo las operaciones. Se denominan locaciones, y en este caso, ¿qué lugares tenemos? El primero es el área de pesado, que está representado con una cruz. Lo pueden ver aquí en color blanco con fondo rojo. Se da de alta esa área y se coloca en el punto respectivo. Posteriormente se da de alta el área de almacén, se da de alta el área de mezclado, posteriormente el área de extrusión, de secado, de almacén final, de tal manera que tenemos que utilizar un indicador para cada área donde se lleva a cabo una actividad. Esto es importante definirlo porque en esas áreas se va a hacer la programación del consumo de recursos, del consumo de tiempo, entre otras cosas. Posteriormente, ya una vez que nosotros definimos los lugares, vamos a definir el recorrido o la red del sistema. Acá tenemos que definir el flujo del material. En este caso se representa a través de una línea que en este caso es azul y que muestra el recorrido que va a realizar el material durante todo el proceso, desde que se pesa
hasta que se almacena como producto final. La función de esta red es, en primer lugar, definir un recorrido válido para la simulación que incluya las distancias en metros, si es la unidad que estamos manejando, así como también los tiempos para desplazarte de un punto a otro punto. Acuérdense que los tiempos de recorrido son importantes porque influyen directamente en la productividad del proceso. Entonces aquí damos de alta los distintos puntos que tienen que recorrerse, así como también las distancias y los tiempos necesarios para hacer dichos recorridos. Una vez que ya tenemos la red en el sistema, vamos a dar de alta los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son los elementos que interactúan en nuestro proceso. En este caso en particular, el recurso que vamos a utilizar es el recurso humano. Damos de alta a los operadores. El montacarga se considera un recurso, que es el que mueve los materiales. Y la grúa también es otro recurso, porque mueve el contenedor. Una vez que se dan de alta los recursos, estos deben de asignarse a las distintas redes de recorridos donde van a llevar a cabo su función. Ya teniendo entonces definidos los recursos y asociados a las redes correspondientes, damos paso a la integración de todos los elementos en la sección del programa denominada proceso. Y en esta sección tenemos que integrar todos ellos para que funcionen como uno solo. Por lo tanto, vamos definiendo cuál es el material que se mueve, en dónde se encuentra, cuánto tiempo se va a estar procesando, qué recursos va a utilizar, de qué manera se va a comportar, qué material es el que va a salir de ese proceso, hacia dónde se dirige, cuál recurso o de qué forma se va a estar moviendo el material de un punto a otro. Y esto se tiene que ir configurando o programando en cada una de las etapas. De tal manera que vamos a tener una etapa por cada locación y cada una de ellas debe de ser programada de tal forma que se integren todos los elementos y funcionen como uno solo. Una vez que se hace la integración de todos los elementos, ya tenemos entonces un proceso que puede ser simulado. Acá podemos observar el área de pesado, la báscula, tenemos un indicador de cuánto material tenemos, está el área de almacén con su indicador de cuántos costales tenemos almacenados, tenemos el área de mezclado, tenemos un indicador de cuántos kilos se producen en la jornada de trabajo, dependiendo del tiempo que simulemos, cuántos costales se producen, la capacidad que tiene el almacén, de tal manera que podamos visualizar qué pasará cuando se realiza esta simulación y tomar las decisiones correspondientes. La simulación nos permite entonces hacer una representación de cómo fluye el proceso. La representación virtual se puede hacer a cualquier velocidad, desde muy lenta hasta muy rápida, para poder visualizar en unos cuantos minutos semanas de producción y obtener los resultados correspondientes para la toma de decisiones. En este caso podemos ver cómo el material fluye. Aquí podemos ver que se va acumulando en el área de almacén para ver cuántos contenedores se llegan a acumular. Vemos el proceso de mezclado acelerado, así como también la generación de los productos terminados, kilos producidos y número de costales. Toda esta información nos va a servir para tomar la decisión de qué acciones corresponden para mejorar el proceso. Una vez que terminamos la simulación, el programa nos genera un reporte de resultados con gráficas importantes, genera gráficas en todas las áreas, en donde se analizan las distancias recorridas, se analiza el aprovechamiento de los recursos, se analiza las capacidades de producción. En este caso podemos observar que tenemos los recursos. Aquí está el tiempo utilizado del personal, del montacarga, de la grúa, que como pueden observar son tiempos muy bajos, debido a que el operador solamente está trabajando 2 horas durante toda la jornada de acuerdo a la simulación. Por lo tanto, se puede tomar la decisión de reasignar actividades al personal
en el tiempo que resta. También pasa lo mismo con el montacarga, que tiene una utilización muy baja. En este caso en particular, eso ocurre debido a que solo estamos simulando una línea y ese montacarga abastece a otras líneas más. Sin embargo, aquí podemos observar qué porcentaje de su tiempo se le dedica a esta línea en particular. Mismo caso con la grúa, que es muy similar al montacarga, también tiene un tiempo de utilización muy bajo. Podemos observar las áreas laborales, por ejemplo la báscula, que tiene un porcentaje también de utilización bajo, se puede utilizar por lo tanto para otros procesos. También tenemos el área de mezclado, que este sí tiene un porcentaje de utilización arriba del 50%. Sin embargo, cuenta con tiempo disponible, podemos evaluarlo y revisarlo para tomar alguna decisión. Una vez que se evalúan los resultados, esta es una de tantas gráficas, el programa genera múltiples reportes. Podemos tomar la decisión de acuerdo a lo que el equipo de trabajo logre concentrar de información, y en base a la decisión tomada en nuestros equipos de trabajo podemos hacer cambios en la simulación, como por ejemplo aumentar personal, disminuir personal, mover áreas de trabajo, disminuir distancias, modificar tiempos en los procesos correspondientes y observar cuál es el efecto que esa decisión tiene, de tal manera que podamos definir si esa decisión es correcta o no nos trae un beneficio adecuado. Una vez que se hacen las modificaciones, se validan los resultados y se toman las decisiones, pues ya podríamos entonces llevar a cabo esta propuesta que estamos simulando en el proceso real, con un porcentaje de confiabilidad más alto que no hubiéramos usado un programa de simulación. Como conclusión entonces de este ejemplo podemos decir que en términos generales los programas de simulación nos van a permitir tener soluciones más eficientes que no utilizando este tipo de softwares. También nos permiten que no tengamos que hacer pruebas en las líneas de producción donde corremos el riesgo de generar defectos, desperdiciar material, desperdiciar tiempo y en algunos casos incluso afectar los indicadores de la línea. También nos ayuda a que nos permite crear una representación virtual del proceso y por lo tanto es más sencillo de compartir con los involucrados en el proyecto para la toma de las decisiones. Optimizamos también el tiempo y los recursos por lo anteriormente dicho, y nos permite entonces hacer un análisis de diversas posibles soluciones o distintas alternativas que podríamos tener para mejorar nuestro proceso de producción. Todo ello en conjunto entonces está enfocado a facilitar la toma de decisiones y incrementar por lo tanto la competitividad de nuestro proceso y de nuestra línea de trabajo. Muy bien, espero entonces que esto les sirva. Cualquier duda que tengan, estamos aquí al pendiente para contestar y aclararlas en este momento. Muchas gracias por su atención y estamos al pendiente.